Bendiciones, amados del Señor. Dios me lo bendiga mucho. ¿Cuántos están contentos por este ayuno? Amados, deberíamos estar contentos, gozosos, porque algo que el Señor está haciendo, amados, es limpiando las vasijas. Amén. Y es necesario que Él la limpie. Pero quiero orar primero antes de empezar. Así que Padre bueno, Padre fiel, te doy gracias, Señor amado mi Dios, por estos días, Señor amado, que estamos, Señor amado, en tu presencia, Señor, inquiriendo en tu presencia, Señor, buscando, Señor amado mi Dios, nuestra santificación, Padre amado, Señor, porque el día se acerca, Señor amado, mi Dios, en aquel momento que esperamos, Señor amado, mi Dios, aquel momento, un abrir y cerrar de ojos, Señor, seremos tomados, Señor amado, para estar contigo, Señor. Es el anhelo de nosotros, Señor amado, y debe ser el anhelo, Señor, de todo aquel que ha confesado tu nombre, Señor. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, me deposito en tus manos, Señor, que seas tú ministrándonos, Señor amado, como ha ministrado mi vida, Señor amado, como ha hecho, Señor amado, una, un examen como de ser salmista, Señor amado, de adentro hacia afuera, Señor. Padre amado, tuya es la gloria, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Bueno, amados, el texto a mí me tocó, como ustedes saben, sin santidad nadie verá al Señor. Y quiero que vayan conmigo a Hebreo, ya me imagino que tienen ahí 12:14. Amén. Y me gustaría que ya cuando lo tengan me levanten la manita. Amén. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Yo quiero que usted repita conmigo, nadie verá al Señor. Repítalo hasta que no se convenza. Nadie verá al Señor. Y cuando dice nadie, amado, en todos los idiomas es nadie. ¿Ok? Nadie verá al Señor aquel que no ande en la santidad de Dios. ¿Y por qué digo la santidad de Dios? Porque muchos tienen la santidad a su nivel. Y la santidad de Dios trasciende todo lo humano y todo pensamiento de la carne. Dice que trasciende, amado, trasciende. Acuérdense que la Biblia dice que sus pensamientos no son los nuestros, ¿verdad? O sea, está por encima, amado, de lo que nosotros podemos categorizar lo que es santidad. Fíjense que al Papa se le llama que él es el vicario de la iglesia. O sea, el más santo. ¿Qué es eso, amado? Eso es lo que ellos consideran santidad para ellos, que él es el vicario de la iglesia. Pero él no es el vicario de ninguna iglesia. El único santo, 3 veces santo, es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Y él tiene un estándar que no, amado, oiga, no se disminuye por la circunstancia ni por el pecado. Es el mismo estándar desde el principio hasta ahora y hasta el final. ¿Por qué? Porque ese es su carácter, esa es su naturaleza, esa es su esencia, amado. Por tanto, Dios no es como nosotros que dependiendo cómo somos, favorecemos y bajamos los estándares para complacernos los unos a los otros. Esa no es la paz que dice aquí que sigamos. No, yo no tengo que bajar el estándar. Y cuando le digo estándar, amado, estamos hablando de la verdad de Dios. Ahora le voy a decir algo, amado. No podemos bajar el estándar de la verdad de Dios por complacer a una minoría o a un hermano o a nadie. Amado, no. No. El estándar de Dios tiene que permanecer como al principio. Él dijo, sé santo porque yo soy santo. A la iglesia se le dio el poder para reprender, para atar, para todo, para derribar, para edificar. Pero no tiene ningún poder la iglesia para manejar la santidad de Dios. La santidad de Dios le pertenece a Dios.
Y fíjense que aquí dice, seguid la paz. Yo busqué algunos sinónimos porque me llamó mucha la atención esta palabra. Y oiga, amado, oiga lo que nosotros debemos hacer. Debemos perseguir la paz. Necesitamos padecer persecución por la santidad. Necesitamos practicar la santidad. Y vi una que me llamó mucho la atención y espero que usted también le llame la atención y diga, wow, Señor. Y dice, proseguir a la meta. ¿Entendieron eso? Dice, proseguir a la meta. ¿Qué el Señor nos habló a nosotros en el capítulo anterior, amado? De proseguir a la meta. O sea, el Señor aquí está hablando que nosotros necesitamos proseguir a la meta de la santidad hasta alcanzarla, amado. Tenemos que pelear contra nuestras propias vidas, como dice aquí, amado. Aquí dice, padecer persecución. O sea, si nosotros leemos ahora, dice, padecer persecución, siguiendo la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué dice las Escrituras sobre esto? La santidad, ayer se decía, es Kadosh, ese estado de continua santificación. La santidad es una continua santificación. Es una vida de pureza y despojo de todo lo carnal. Oiga, es un despojo. Por eso que en el libro de los Hebreos dice, despojémonos. Bendito sea Dios. Despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, que nos impide, amado, correr la carrera con paciencia. Por eso es tan importante entender que la santidad, es una vida de pureza y despego del mundo y de todas las cosas que tienen, que proceden de la concupiscencia, sin el cual ningún hombre, dicho por Dios, verá al Señor. Nunca disfrutará de su presencia. Oiga, el hombre que no vive en santidad nunca disfrutará de su presencia en el mundo de la bienaventuranza. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre que no persigue, que no padece persecución por la santidad de Dios, nunca podrá disfrutar de la plenitud de su presencia en el mundo de la bienaventuranza. Amado, nadie puede vivir una vida plena si no persigue la santidad. La santidad es lo que nos asemeja cada día más a Dios. Entonces no podemos tener una vida plena si no vivimos en santidad. La santidad de Dios es uno de los mayores atributos de su esencia y su carácter. Dios desea incluso ordena, demanda, exige a su pueblo su santidad. Dios exige, demanda a su pueblo de su santidad. Levítico 11:44 dice así, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Y oiga lo que sigue diciendo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Cuando Dios le dio estas normas de los animales inmundos, oiga esto, Dios le prohibió al hombre que no se contaminara con estos animales inmundos. Si Dios le prohibió al hombre de no contaminar con estos animales inmundos, ¿cuánto más, amado, con nuestra naturaleza caída? Dios está deseando que nosotros luchemos contra nuestra carnalidad, amado. Y puso aquí, esto fue cuando le mandó a restringir los animales inmundos. Cuánto más, amado, de nuestros pecados, como dice Gálatas 5:19, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, amado, la inmundicia, amado, la inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicería, enemistades y pleitos, amado. Y a veces creemos que pleitear no es nada grave, amado, es grave. Es grave porque no estamos manifestando la verdadera naturaleza de Dios, la santidad de Dios. Dice, contienda, disensiones, herejías, envidias. Amado, oiga, envidia. Y yo pregunto, cuando Cristo vino aquí, ¿tuvo envidia?
de algo o de alguien. Aún el diablo cuando lo tentó dijo, si postrado te daré todos los reinos de la tierra. Él no tuvo envidia de lo que vio porque sabía que todo era de él. El diablo no tiene poder de nada. Mas, sin embargo, él no vino aquí a envidiar, amado. Él vino aquí a cumplir la voluntad de su Padre, a manifestar a nosotros, como dice ese cántico, la verdadera santidad de Dios. Dice, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Oiga, cuando Dios dice aquí, los que sin santidad no verán al Señor, es tan determinante como Pablo dice aquí, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y mientras yo estudiaba, el Señor me llevó, amado, Dios ha sido tan determinante con su santidad, que cuando le dio el mandamiento a Adán, ¿ok? En Génesis 2:17, que le dice, de todo árbol podéis comer, por el árbol de la ciencia y bien el mal, no comeréis de él, porque ciertamente, ¿qué dijo? Morirás. Dios fue determinante con el hombre. Dios esperaba que el hombre mantuviera su santidad intacta como al principio, como dice esa canción que cantamos, que dice que la creación espera que vuelva a ser como, que vuelva al origen del Padre. Dios fue determinante con respecto a su santidad. Y así como el hombre que no practica la santidad de Dios no verá al Señor, así mismo determinante fue Dios cuando le dijo a Adán, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y todos sabemos que ellos ambos nunca más volvieron a ese jardín. Amado, este llamamiento, esta declaración, yo le llamé una declaración a su máxima potencia. ¿Ok? Esta es una declaración de su máxima potencia. Nosotros deberíamos temer a esta declaración. Porque dice, amado, mire, esto es de vida o muerte. Aquí dice, amado, que nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Los que no andan en la santidad de Dios, los que no procuran la santidad de Dios, los que no anhelan la santidad de Dios, los que no persisten en la santidad de Dios, los que no pagan el precio por la santidad de Dios, amado, no verán al Señor. Es simple. Por eso una máxima expresión donde Dios deja marcado claramente que sin santidad nadie le verá. El vivir, la santidad es el vivir un estilo de vida que refleje la santidad de Dios. Es tan importante que el escritor instó a los cristianos, oiga, a luchar por la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En otra manera, a perseguir la santidad, a padecer persecución por la paz, por la santidad, a practicar la santidad. Amados, aquí vemos cómo es tan demandante, como Dios demanda. Y yo lo califico, como le dije hace un momento, como su máxima expresión, oiga, conforme al reino de Dios. Lo que nosotros hemos adquirido de Dios es lo máximo que existe en todos los universos, en todo lo que nosotros podamos creer y ver que Dios creó. Por eso las exigencias y la demanda de Dios por su santidad es tan vital que es a su máxima expresión conforme al reino, conforme a lo que hemos recibido y conforme a quien fue sacrificado una vez y para siempre por nuestros pecados. Es por lo cual que el escritor hace el énfasis y la urgencia en perseguir la santidad de Dios. Creo que en este año, y a lo mejor algunos estén de acuerdo conmigo en esto, creo que en este año prácticamente todas las partes de Dios nos están demandando de dos en dos. ¿Qué quiero decir? De dos en dos. Mire, el año pasado, en este año que empezamos, nos demandó a nosotros consagración y santificación, santidad a Dios, el sacerdocio y la autoridad
Dos, las dos varas. Nos habló de la paz y la santidad ahora en este pasaje. Y si nos ponemos a meditar en el año pasado, nos habló de lámparas encendidas y llenas de aceite. ¿Ok? Dos. Nos habló también diciendo, nos habló diciendo del viejo hombre y del nuevo hombre el año pasado. Dios quiere eliminar por completo al viejo hombre y perfeccionar el nuevo hombre creado según Dios para andar en buenas obras. Cuando yo resumo todo esto, lo que Dios nos está dando, Dios quiere que el hombre muera, ese viejo hombre, definitivo. Necesitamos vivir conforme al hombre nuevo. Todo esto, mira, amado, lámparas llenas de aceite, lámparas encendidas, amado, es para que nosotros de nuestro interior, el Señor pueda manifestar lo que hay en nosotros y podamos estar preparados. Todo esto fue para mí un preparamiento para llegar a donde estamos hoy. Porque hoy Dios está siguiendo santidad, amado. Dios está siguiendo una consagración. Ya Dios quiere eliminar al hombre viejo para que ahora tenga libertad de ver a su Dios cara a cara en la manifestación de su gloria. Amado, necesitamos dejar al hombre viejo una vez y para siempre. Y usted podrá decir, hermano, es imposible. Amado, estamos en la carne, yo lo entiendo, pero déjeme decir una cosa, amado. Déjeme decir una cosa, que Pablo decía lo que quiero hacer, no hago. Pero él dice que él se daba a sí mismo, amado, para hacer la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que perseguirla, tenemos que pagar persecución, amado, por vivir la santidad de Dios. Si solamente nos vamos a quedar en lo que yo puedo hacer y mi naturaleza, amado. No, el Señor nos llama a subir. El Señor nos manda a quitar los ojos de las cosas de abajo y poner los ojos en las cosas de arriba. Solamente su palabra nos va a santificar. Él nos ministró dos mensajes sobre el hombre viejo y el hombre nuevo. Estas dos demandas van en contra de nuestro viejo hombre. Amado, ¿usted cree que el viejo hombre quiere consagrarse? ¿Usted cree que el hombre viejo quiere santificarse? Dígame la verdad. ¿Usted cree que sí, amado? No. Amado, no. Él no quiere eso. Él no quiere eso. Él quiere carne. Por el nuevo hombre creado según Dios, el espiritual, está deseando esa consagración. ¿Sabe por qué? Porque en esa consagración él sabe que está acercado a la presencia de aquel que lo llamó y lo sacó de las tinieblas a su luz admirable. Él sabe que ese hombre espiritual sabe que mientras más se acerca, más se santifica. Amado, mientras más cerca nos acercamos a Dios, más somos santificados. Más nos parecemos a Dios, como dice esa canción. Ahora yo soy tu hijo, Señor. Yo voy a manifestar a las naciones, a todo el mundo, tu corazón, tu imagen, como ayer se decía. ¿Usted cree que cuando Moisés subió y descendió, ese brillo de su gloria, la gloria de Dios, amado, no le decía yo, no, tápate el rostro? ¿Por qué? Porque estaba a la presencia de Dios. Y ahí es donde Dios quiere llevar a la iglesia, a esa presencia donde nosotros verdaderamente podamos manifestar no solamente el poder de Dios, amado, pero sino la santidad de Dios. Y créanme que los pueblos caerán delante de su presencia. Los pueblos serán, amados, convencidos, porque va a haber una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, que todo lo que la iglesia pida, la iglesia tendrá. Amado, ¿sabe por qué? Porque estamos complaciendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando la iglesia anda en santidad, la iglesia puede pedir. Creo que era el pastor que decía, ¿por qué no pasan los milagros que antes pasaban? No es solamente por la falta de fe, es por la falta de santidad en la iglesia. Amado, no podemos crecer en fe si tenemos falta de santidad. La santidad lo abarca todo. Sigo diciendo aquí. Es por eso, amado, Dios está tan cerca que está acelerando sus procesos. Así yo lo veía.
Dios está tan cerca que está acelerando sus procesos, amados, porque de sus procesos, porque está deseoso de estar con la amada. Dios está acelerando sus procesos, amado. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere venir, Él quiere estar con su pueblo, amado. Los tiempos cada vez están más difíciles, pero, amado, la iglesia no se está preparando para vivir ese momento. La iglesia no nos estamos preparando, amado, para reflejar a Cristo, para vernos, amado, en esa plenitud de su presencia. La santidad de Dios lo que quiere decir es que estamos en su plena presencia. Dios no se puede negar a aquel que se acerca a Él. Bendito sea Dios. Es por eso que Dios nos llama a perseguir su santidad, porque el tiempo está ya cerca y ahora más que nunca necesitamos entender, perseguir, padecer por la santidad de Dios. En el sermón del Señor Jesús dijo: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Oiga, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Las personas que desean vivir en estrecha comunión con el Señor y verlo cara a cara deben alejarse de los intereses egoístas e impíos. O sea, esto es una negación, amado. Tenemos que negarnos a nuestros deseos impíos, amado. Y es triste que tengamos que decir que la iglesia tiene deseos impíos. Es triste que tengamos que decir que la iglesia está velando por sus propios intereses más que los intereses del Señor. Amado, que a lo mejor aquí no lo veamos. Es una cosa. Pero acuérdense que la iglesia es un solo cuerpo en el cual Él es la cabeza. La iglesia está muy lejos de la santidad de Dios. Y no porque Dios no se quiera acercar, sino porque la iglesia no quiere pagar el precio por esa santidad. Y ahí donde el Señor nos quiere llevar. Dice: los cristianos, nosotros, deben buscar primeramente su reino y su justicia, como dice en Mateo 6:36. Los creyentes están llamados a llegar a ser como Dios en su santidad. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amado, este es el llamamiento que Dios nos hizo, amado. No es para que estemos sacando demonios, amado. Eso está muy bien, eso es bíblico, eso es bueno. No es para que estemos atrás de un púlpito haciendo tantas moriquetas, amado. No es para eso, para que vivamos una vida en santidad a Dios, una vida apartada para Dios, una vida consagrada a Dios, una vida que todo lo que nosotros podamos hacer y decir y entender, amado, sea cristocéntrica, sea basada en su santidad, amado. Y sí, estamos padeciendo, amado. Por una vez la pastora Gonzalo Kelly decía: Dios no va a sacar sangre. Y cuando yo escuchaba esto, y decía: wow, Señor, ¿cómo será la persecución que nosotros vamos a tener? ¿Cómo va a ser la persecución que nosotros vamos a tener que pagar por esa santidad? ¿Será que tendremos que dejar sangre y carne? Hijos, esposos, qué sé yo, no sé, amado, cómo se llame, para nosotros poder honrar a Dios y que la santidad de Dios se manifieste en nosotros, que podamos decir: no, eso es totalmente en contra de la santidad de Dios, y podemos decirle que no, aunque nuestros intereses estén perjudicados. Amado, esto es fuerte, porque acuérdense, amado, esto es fuerte. ¿Sabe por qué? Porque depende de que si vamos a ver a Dios, y no solamente ver a Dios, porque la Biblia dice que todo ojo le verá y toda lengua confesará, pero no todos van a tener la plenitud de estar en su presencia. Es estar en la presencia de Dios. Dios quiere que ya hagamos morir lo terrenal en nosotros. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, oiga, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí lo quiere el Señor. A la estatura de la plenitud de Cristo, amado. A esa estatura, amado. No podemos
bajar la guardia, no podemos bajar la velocidad de nuestro caminar. Tenemos aún que acelerarnos, amados. Tenemos que desear acelerar el proceso de nuestra santificación. Necesitamos, amados, deleitarnos en la oración. Necesitamos deleitarnos en el ayuno. Necesitamos deleitarnos en todo lo que concierne Cristo. Todo lo que nosotros hagamos, amados, necesitamos hacerlo a la doble porción. ¿Sabe por qué, amado? Porque el tiempo está cerca. Y sin santidad nadie verá al Señor. Dice aquí, no os conforméis de este siglo, sino más bien transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjese que Pablo dice que no nos conformemos. Amados, no podemos conformarnos. Ayer mi hermano Rito decía algo que, wow, me llamó la atención. Si tú conoces tu corazón y tu condición y sabes cómo estás, y tú no te sientes, él decía, conforme, ¿qué te hace pensar a ti, a mí, que Dios está conforme también? Necesitamos esforzarnos en adquirir esa santidad. Amado, tenemos que pagar el precio para vivir esa santidad de Cristo. Amado, hay una diferencia entre las ovejas y los cabritos. Sería hermoso que nosotros todos seamos hallados ovejas delante de Dios. Sería hermoso. Yo quiero ser una oveja. Yo quiero ser aquel que el Señor diga, entra en el reposo de mi Señor. Yo quiero ser ese que el Señor diga, wow, yo me puedo reflejar en ti como yo sé que tú estás reflejado en mí. Porque eso es lo que está pasando. No estamos reflejando esa imagen de Cristo. Te voy a decir algo que me dolió mucho en mi corazón. Una persona que conozco me dice que en su iglesia llevan perros. Que una pareja de homosexuales lleva su carrito como si fueran niños, dos perritos adentro del templo. Amado, dos perros adentro de un templo. Amado, dos perros adentro de un templo. ¿Dónde está la santidad de Dios en esos ministros para decir, fuera de aquí? Esos perros no pueden estar acá. ¿Dónde está, amado, esta autoridad que nos da la santidad de Dios para poder echar fuera todo lo que no conviene en su casa y para poder hablar, amado, con la palabra de Dios, con eficacia, amado? ¿Dónde está esa santidad de Dios? ¿Cómo yo voy a permitir que una gente me traiga? Y no son perros de servicio, pues, digamos que la persona es ciega y esto, no, amado. Y aún así, déjalo afuera, siéntelo y déjalo afuera el perro. Amado, perro adentro del templo. Dígame a ver si no estamos mal. Dígame si no debe redarguirnos a nosotros la santidad de Dios y decir, esto es una blasfemia, esto es una abominación a Dios. Amado, dígame si esto no debería de conmovernos a nosotros. Desde el momento que yo veo algo así, yo digo, yo tengo que levantarme y decir algo. Pero no. ¿Sabe por qué? Porque están acomodando el estándar de Dios al pueblo, Señor, amados. Como lo hizo Saúl. Amado, no. El estándar de Dios es inmutable, no se puede mover. Tiene que quedarse donde está, amado. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y nada puede cambiar. El apóstol Pedro nos instruye a los creyentes a vivir como hijos obedientes de Dios. Primera de Pedro 1, 4 y 16 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Oiga, nosotros ya no estamos en esa ignorancia, amado. Nosotros hemos sido sacados de las tinieblas a la luz admirable. Ya no somos ignorantes. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, oiga, en toda vuestra manera de vivir. No dice cuando yo estoy en la iglesia, dice en toda vuestra manera de vivir.
tenemos que reflejar la santidad. Mis pensamientos tienen que reflejar la santidad de Dios. Mis acciones tienen que reflejar la santidad de Dios. Mi caminar tiene que reflejar la santidad de Dios. El consejo que nosotros tenemos tiene que reflejar la santidad de Dios. Amado, todo tiene que reflejar la santidad de Dios. Dice, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. A lo largo de las Escrituras, Dios apela a su pueblo a trabajar para cultivar la santidad. Pues no os ha llamado Dios a inmundicia. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desea esto, el que desecha esto, no desea a hombre, sino a Dios. Oiga, el que desecha la santidad, no desecha a hombre, sino a Dios. Oiga, que también nos dio el Espíritu Santo. La declaración sin santidad, nadie verá al Señor, refleja un sentido de anticipación del autor a ver a Cristo en su regreso. En 1 Juan 3:2 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha de manifestar lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos como semejante a él. Amados, dice semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Pero ¿cómo usted cree que vamos a poder ver a Dios tal como él es? Si no vivimos en santidad, si no procuramos la santidad, si no la seguimos, amado, la santidad. ¿Cómo usted cree que usted puede vivir en paz con su prójimo si usted mismo no vive santidad? No, no podemos. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, amado. Se purifica a sí mismo. O sea, está en un continuo purificación. Amado, necesitamos ese continuo purificación. No podemos dejar, amado, que nuestra carne gobierne nuestras vidas. Ya hemos sido librados del yugo del pecado. Dice 1 Timoteo 7:1, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Mira que nos llama aquí el apóstol. Amados, necesitamos, es necesario, es vital de que nosotros nos descontaminemos de ese viejo hombre. Verdaderamente tenemos, mire, amado, si usted está peleando con lo que usted esté peleando, si son ataduras, si son lo que sea, amado, mire, dígale, Señor, rómpela, Señor. Yo necesito, Señor, ser santo, Señor, amado. Es tu demanda, es lo que tú me exiges, Señor. Amado, esto es un llamado radical. Este es un llamado determinante, amado, porque dice que sin santidad nadie le verá. Amado, es nadie. No importa que sea un pastor, no importa que sea una oveja, no importa que sea un apóstol, un big shot, como le dicen en inglés. Amado, no importa. Amado, no importa. No perdamos el tiempo en lavar el vaso por fuera, amado. Escuche, no pierda el tiempo lavando el vaso por fuera, dando una apariencia de santidad. No, amado, deje que el agua entre a la vasija, amado, que el agua entre con la presión que vaya a entrar. Amado, déjela que entre con toda la presión. Abra la llave, abra. Y deje que esa agua entre, amado, hasta que le rebose la copa, como decía el salmista, que rebose mi copa. Amado, porque mientras más rebosa la copa, lo que está dentro tiene que salir. Amado, lo que está dentro tiene que salir. Amado, lo que está dentro tiene que salir. Porque no hay comunión, amado, no hay comunión entre las tinieblas y la luz. Si algo en tu corazón está en tiniebla y el agua entra, la palabra de Dios entra y tú la dejas que entre, el Espíritu Santo está trabajando, amado, lo que está en oscuridad va a salir. Amado, va a salir. Tu vocabulario va a cambiar. Tu actitud va a cambiar. Esa amargura en tu corazón va a cambiar. Esa negatividad va a cambiar. Esa parte de incredulidad va a cambiar. Tú vas a ver las cosas que no son como si fuesen. ¿Saben por qué? Porque es tan
levanta la santidad de Dios y el favor de Dios sobre tu vida, que Dios va a hacer la obra en ti y en mí. Amado, mire, se lo digo con toda sinceridad, amado. Dejemos que el agua corra, que corra dentro de esa vasija, amado. Nosotros somos vasijas de barro. Amado, deje que el agua corra y que el vino corra, amado. Usted va a ver el gozo del Señor manifestado, amado, en su corazón, en su vida. Todo va a reflejar totalmente Cristo en su vida. Amado, se lo garantizo. Se lo garantizo. Aquel eunuco que lo mandó, el etíope que lo mandó Felipe, cuando Felipe fue, ese hombre no volvió a ser el mismo. Él leía y no entendía, amado. Pero cuando entendió, cuando el agua entró, cuando la palabra se reveló, amado, ese hombre no volvió a ser el mismo. Y dijo, ¿qué impide? Oiga, ¿qué dijo? ¿Qué impide? ¿Qué tú crees que va a impedir si nos acercamos a Dios? Las amenazas no son nada. El miedo no va a ser nada. Va a tener que salir. Los temores van a tener que salir. Las enfermedades van a tener que salir. Y le digo que van a tener que salir, amado, porque delante de Dios no puede haber nada con mancha y sin arruga. Y esa enfermedad se va a tener que ir, amado. Pero tenemos que creerlo, tenemos que acercarnos a Dios, a pagar el precio, a padecer persecución por esta santidad. Dice, Pablo le dijo a Timoteo, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para obra, santificado, útil al Señor, y después y dispuesto para toda buena obra. Oiga, va a ser un instrumento, diga, útil. ¿Usted se acuerda de esa enseñanza que nos trajeron una vez del instrumento útil? Solamente un instrumento puede ser útil en la mano de Dios cuando está al nivel de la santidad de Dios. Cuando Dios puede, amado, mire, cuando Dios puede hablar contigo y conmigo, como hablaba con Adán, en esa intimidad de perfección, de santidad, amado, eso es lo que Dios quiere con su iglesia, que no sea como los tiempos de Samuel, que no había visión y solamente a través de Samuel. No, amado, Dios quiere que haya una libertad en que cuando Dios se manifiesta en la iglesia, haya ese fluir de palabra, haya ese fluir de, amado, mire, de la palabra profética, que todo lo que el Señor diga se cumpla y los pueblos tengan que decir verdaderamente Dios está en ese lugar. Pero amados, hay un factor que no estamos haciendo. No le estamos secando suficiente a Dios. Usted vio esa portada que mandó la hermana, cómo estaba el hombre así. Amado, yo digo que esa portada tenía que ser así, mira, así, abrazándola. Señor, abrazarte, Señor, yo quiero estar en esa intimidad contigo, Señor. Pero lamentablemente nosotros mismos, amado, nuestra concupiscencia no se envuelve de tal manera, amado, que a veces somos incapaces de pararla, amado. Pero no, llegó el tiempo, amado. Yo creo que este tiempo el Señor va a romper todo eso, amado. Ya no le vamos a hacer resistencia a la carne, amado. Mire, al espíritu, perdón. Le vamos a dar, amado. Tenemos que sacrificar la carne ahora, porque no sabemos lo que el Señor tiene para nosotros. Se han dicho muchas cosas hermosas que Dios va a hacer, amado. Pero hay demandas, amado. Y una de las demandas es, amado, que sin santidad nadie le verá. Amado, usted puede hablar en lengua, usted puede tener los dones que usted quiera, amado, pero si no hay santidad, acuérdese que irrevocables son los dones del Señor. Pero usted va a ver eficacia, usted va a ver cómo Dios los respalda cuando hay santidad de Dios. Y lo hemos visto, amado, con siervos que han hablado y cómo no se han cumplido todas las cosas que el Señor ha dicho. Bendito sea Dios. Encontramos una idea paralela a esta palabra, sin santidad nadie verá al Señor. En esta palabra de Pablo, porque de esto, dice, porque de esto padecéis,
porque de esto podéis estar seguros. Ninguna persona fornicaria, ni impura o avara o idólatra dice que heredará el reino de los cielos, como le dije al principio. O sea, estas son, amados, están ahí. Sin esas, nosotros no podemos heredar el reino de los cielos. Hemos escuchado sermones del pastor, amado, de los cobardes, de tantas cosas, amado. Estas son verdades que son irrevocables, que nadie la va a querer, nadie la va a poder cambiar. Por lo que quieren decir, sí, no te preocupes por eso, Dios conoce tu corazón. Sí, Dios conoce tu corazón, es una realidad. Y porque conoce tu corazón es que te está mandando a que te santifique, a que dejes tu mala manera de vivir. La vida antigua déjala sepultada donde la dejaste sepultada, porque verdaderamente sin santidad nadie verá al Señor. Dice, no entrará jamás en ella nadie impuro, ni nadie que haga abominación ni engaño, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 21-27. Es vital comprender que como el pueblo redimido del Señor, somos santificados mediante la obra consumadora de Cristo, la ofrenda de su cuerpo en la cruz del Calvario. Somos salvos por Jesús para un llamamiento santo, oiga, un llamamiento santo, no para que ejerzamos un ministerio solamente, sino que ejerzamos un ministerio santo, amado, santo, no por nuestra obra, sino por el propósito suyo y la gracia que nos dio en Cristo Jesús. Él nos salvó y no por las obras de justicia que habíamos hecho, sino por su misericordia. Él lavó nuestros pecados, dándonos un nuevo nacimiento y una nueva vida mediante el Espíritu Santo. La santificación se basa en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la obra continua del Espíritu Santo que mora en nosotros. Amado, es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios. Amado, escuchen, nos acerquemos a Dios creyendo que Él es. Amado, es necesario que paguemos el precio por esta santificación. Es tiempo de despojarnos de todo peso que nos asedia, amado. La venida del Señor está cerca. Amado, si como en los tiempos de Noé, amado, la gente se daba en casamiento y nadie puso atención, amado, nadie puso atención por 120 años. A la iglesia se le está predicando, oiga, a la iglesia se nos está predicando la santidad de Dios. Qué triste, ¿ah? Que se nos tenga que predicar a nosotros la santidad de Dios. Debería ser algo que nosotros ya estemos practicando porque amamos a Dios. Que la iglesia no sea acusada de cosas que son verdad. Porque la Biblia dice, bienaventurado aquel que no levante calumnia. Amado, si es por calumnia está bien, pero que sean verdad. Amado, eso duele. Tenemos, amado, que luchar por esta santidad. Necesitamos acercarnos más a Dios, amado. Mientras más nos acerquemos al Señor, veremos más su santidad y su gloria en nuestras vidas. Amado, es necesario hoy acercarnos a Dios, porque el mandamiento es este, amado. Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie, amado. Aquí no hay excepción de personas. Aquí no hay uno alto y uno pequeño, como decía ahorita ayer, uno gordo, uno flaco, uno blanquito, uno negrito. Aquí no importa, amado. Es que sin esa santidad nadie podrá ver al Señor. Y eso es lo que tenemos que acercarnos, amado. Pídale a Dios, Señor, pon hambre y deleite. Hambre y deleite. Pon el deseo. Y yo digo que no un deseo cualquiera, amado. No puede ser un deseo cualquiera. Porque muchos de nosotros tenemos buenos deseos o buenas intenciones. Sino verdaderamente entender de que es necesaria la santificación de nuestras almas
cada día de nuestras vidas. No esta semana de ayuno, es cada día de nuestras vidas acercarnos más a Él para que sea manifestada su gloria en nosotros. Amén. Dios me lo bendiga y me lo guarde.